¿Tienen copyright los tweets? ¿Los contenidos que generan los usuarios o los profesionales en redes sociales están o deberían estar protegidos por propiedad intelectual? ¿Deberían recibir pago o licencias por el uso cada vez que una empresa, un periódico digital, un programa de televisión, un agregador de noticias, cualquier otro servicio profesional o que esté generando negocio, utilice sus contenidos, sus publicaciones? ¿Deberían cobrar? Eso es lo que hoy vamos a tratar. Por eso, suscríbete al canal si todavía no te has suscrito. Dale me gusta para que el algoritmo entienda que esto es útil y sobre todo lo sugiera a otros. Y nada, comenta si te ha sucedido o te va a suceder algo de lo que voy a comentar hoy en el vídeo. Empezamos. Lo primero de todo, hay un problema. Y es que cada vez las personas, los usuarios, los profesionales utilizamos más las redes sociales, por ejemplo Twitter o LinkedIn o Facebook, Instagram o cualquier otra red social para crear contenidos. Y ya no contenidos tan lúdicos, tan de entretenimiento, que también podrían serlo, sino cada vez contenidos más profesionales, más creativos, más trabajados. ¿Pero qué pasa? Que lógicamente los sistemas de internet, la información cada vez es más reutilizable, se puede incrustar, se puede embedder, como se dice, se puede utilizar para añadirlos en páginas web, en noticias. Si escribes un blog, por ejemplo, un periódico que escribe un blog o que escribe una noticia puede meter un tweet, puede meter imágenes y complementar esa información. Y sobre todo los programas, los editores, las editoriales pueden estar utilizando esto, ya sea para televisión o para cualquier otro medio de comunicación. Pueden utilizar este contenido como parte de su contenido. ¿Deberían pagar y avisar a los autores de que ese contenido lo van a utilizar y qué rendimiento económico van a sacar de él? Yo creo que sí. De hecho, esto es uno de los cambios que viene con la normativa europea. Por un lado, se quiere decir que los pequeños fragmentos o la normativa europea, te digo, la Directiva 790 de 2019, ya introdujo ese cambio, introduce esta nueva consideración de si deberían tener propiedad intelectual, es decir, derechos protegidos y por los cuales hay que pagar todos los contenidos o pequeños contenidos que se creen en redes sociales, que se creen en internet por usuarios o profesionales. Para mí, el principal problema, que además no se aclara y que al final le va a tocar a los jueces aclarar, está claro que un tweet, por ejemplo, un pequeño comentario, una pequeña reseña, un pequeño dato, me explico, un conjunto de palabras, no va a tener propiedad intelectual dependiendo, bueno, por otro lado, salvo que sea una marca registrada, me explico, un nombre comercial, lo cual sería propiedad industrial y lógicamente sí se protege si está registrado. Pero lo que viene a decir la normativa o la nueva interpretación y protección que se quiere dar es que todos los contenidos que sean fragmentos, aislados, etcétera, que se utilicen, no están protegidos por propiedad intelectual. Es decir, no tienen que ser una limitación a todos los demás que están comunicando, que están informando, que están agregando nuevos contenidos. Pero esto quiere decir que a lo mejor ciertos tweets, por ejemplo, un tweet no tendría propiedad intelectual. Pero, ¿qué pasa cuando en un tweet, que simplemente, para que nos hagamos a la idea, si no utilizas esta red social, Twitter es una plataforma de microblogging, ¿vale? Un blog que es esa página web o es el uso que le das a una página web para poder crear contenidos como si fuera un periódico, como si fuera un diario, como si fuera cualquier plataforma, formato donde tú escribes todo el contenido que quieres y de la extensión que tú quieres, simplemente que a diferencia de otras redes sociales, tú por ejemplo en Facebook o en LinkedIn pues sueles tener más extensión de caracteres, lógicamente para que no crees contenidos interminables te ponen un límite de palabras y de textos que puedes meter. Pero en Twitter, como ya sabemos, pues hay un límite de caracteres. Va variando según la estrategia de la empresa, si considera que tiene más rendimiento poder dejar escribir más o escribir menos. Pero, lógicamente, estamos en un problema. ¿Cuándo una frase o cuándo un contenido va a ser protegible y cuándo no? Lógicamente, primero tenemos que ir a lo que es la ley de propiedad intelectual, el texto refundido de la propiedad intelectual, que nos dice en el artículo 10 que es lo que se considerará obra original protegible por derechos de propiedad intelectual. Entonces, de cierta manera, me voy a imaginar, o vamos a poner de ejemplo, el típico tweet que de cierta manera lo conviertes en una obra literaria. Es decir, tú estás escribiendo y estás creando un contenido que por la originalidad, la creatividad, la aportación de la personalidad del autor, eso puede llegar a tener un contenido, un valor y por lo tanto se convierte, lógicamente cumpliendo requisitos que en otro momento ya hemos comentado y si no tienes en otros vídeos, cumple los requisitos para considerarse obra con propiedad intelectual protegible, ¿vale? En este caso,
lógico es que la normativa lo que nos está introduciendo es que el uso que se haga de los contenidos en redes sociales no va a ser protegible, pero desde mi punto de vista, cuando se crea un hilo, cuando se crea una cadena de publicaciones, cuando el contenido sobre todo lo crean profesionales, que va más allá de lo que es la información, de lo que es la investigación, la educación, desde mi punto de vista sí debería protegerse por propiedad intelectual. Hay veces que lógicamente un autor puede crear, por ejemplo, relatos o puede publicar contenidos que vayan más allá de lo que es una publicación informativa, por ejemplo, con fines de educación, de entretenimiento, etcétera, sino que ya vayan más enfocados a crear un contenido o, por ejemplo, una imagen. Entonces, desde mi punto de vista, vamos a tener aquí un problema y esto ya lo intenta resolver la nueva normativa europea de cara a que sean las plataformas, les está poniendo a las plataformas, a las redes sociales, la obligación de controlar qué es lo que tiene derechos de propiedad intelectual y qué es lo que no tiene. Por eso, ya se ha dicho por parte de las tecnológicas, de estas grandes empresas como pueden ser Google, Facebook, Twitter y demás, que les es inviable a nivel económico y tecnológico controlar todo lo que tiene derechos de propiedad intelectual y qué es lo que se puede compartir, subir o no. Entonces, yo creo que el hecho de que luego la propia normativa diga que va a ser posible, que no va a ser protegido, es decir, que tú vas a poder coger un tweet o un fragmento de algún sitio y publicarlo o sumarlo a tu contenido, en el caso de que seas un editor de prensa, que no vas a tener que pagar por eso, de cierta manera yo creo que es una consecuencia de lo que debería ser que se cumpla el famoso artículo 17 de la directiva, que es que los creadores, las plataformas, los prestadores de servicios, de contenidos, deben llevar ese control. Y ciertamente, si llevan bien ese control, no existirán tantas infracciones en redes sociales y se podrá identificar de forma más fácil, más llevadera todo lo que sea contenido nuevo de un autor concreto y a partir de ahí que el autor tenga herramientas para, pues por ejemplo, la herramienta de Content ID para generar esa etiqueta a todo su contenido y que las propias plataformas identifiquen cuando se está utilizando o no en Internet una obra que el autor ha dicho que quiere protegerla o que es propia suya. Entonces, de cierta manera yo creo que vamos a entrar en un conflicto porque he visto y me han llegado casos en los cuales una cadena de tweets sí puede tener propiedad intelectual, sí puede ser una obra en sí, sí puede ser un blog, sí puede ser un relato y por lo tanto, como tal, tendría la protección de una obra literaria. De cierta manera también podemos encontrarnos obras científicas, es decir, investigaciones que de cierta manera estén publicadas ahí y que luego pueden ser utilizadas por otros agregadores, por otras páginas web, por otras empresas que dando su servicio en Internet lo puedan utilizar. Entonces, se está creando una cierta inseguridad, se está llegando a un punto en el cual no están las cosas claras, las normas de cada país van a tener que decidir cómo regular que un contenido en una red social tenga o no derechos de propiedad intelectual y que luego cualquiera profesional pueda utilizarlos, lógicamente siempre a nivel económico, porque si hablamos de nivel educacional o investigación, crítica, reseña, ya sabes que son límites para la propiedad intelectual, entonces no habría que pedir consentimiento al autor. Pero estamos llegando a un punto en el que para mí, desde mi punto de vista profesional, va a haber una inseguridad, totalmente. Totalmente, el autor no va a saber cuándo tiene la garantía de que se va a proteger su derecho. Y como ya sabemos, no todo el mundo puede arriesgarse porque no tiene los recursos económicos para ir a perseguir en los juzgados una infracción. Es decir, lógicamente, la gente quiere saber si pongo una demanda, si voy a ganar o no, o si todavía me va a costar el dinero, o si al final vamos a ganar y nos vamos a quedar igual, o si no va a suceder nada. Necesitamos esa garantía. Entonces, como ya se sabe, las nuevas normas siempre tienen que ser interpretadas luego a nivel legal. Es decir, los jueces en los siguientes años tendrán la oportunidad de interpretar y aplicar, creando lo que se dice, pues esas aclaraciones, esa jurisprudencia, ¿vale? Lo digo de forma que se entienda. Lo que llamamos jurisprudencia es simplemente esas resoluciones, esas sentencias que poco a poco van a ir marcando tendencia y van a generar ese proceder en los juzgados. Entonces, claro, tenemos nueva normativa que para empezar no queda claro cómo se va a aplicar. ¿Por qué? Porque depende de la tecnología. O sea, muy pocas veces se crean normativas, se crean leyes que van a depender de forma tan poco predecible cómo se van a aplicar o si la tecnología va a permitir que se aplique de una manera, que se controle de otra y demás. Entonces, al final, los jueces van a tener que ir abriendo camino. ¿Esto qué crea? Pues una incertidumbre máxima para el autor. No sabe si sus derechos se están protegiendo, también para los empresarios. No saben si el día de mañana les van a reclamar y van a tener que pagar, van a tener que indemnizar o simplemente remunerar todos los usos que han estado haciendo. Y al final, desde mi punto de vista, lo que hace es que los modelos de negocio se ven limitados. Por eso ha sido tan controvertido y por eso lo va a seguir siendo
los próximos años el uso de los derechos de propiedad intelectual, porque todo lo que se está saliendo de lo que hasta ahora conocíamos, lo que se usa en tecnología, cada vez va a estar más sometido a discusión, a debate, a litigiosidad, es decir, a tener que ir a los juzgados, a que sea un juez quien ponga el punto sobre la I, que tome decisión y resuelva. Y por supuesto, al final, desde mi punto de vista, lo que veo es que muchas empresas necesitan garantías, necesitan seguridad, necesitan que el mercado sea seguro y lo puedan entender, predecir, para poder tomar decisiones empresariales. Y a la vez, los autores necesitan entender qué va a suceder, cómo van a gestionar sus derechos y sobre todo cómo pueden ellos limitar, pues por ejemplo, la minería de datos. Decir, oye, yo no quiero que mis obras se incluyan en colecciones, yo no quiero que mis obras se categoricen o se clasifiquen porque es mi obra, yo decido lo que pasa con ella y qué puede pasar con mi tweet o qué no puedes hacer con mi contenido en redes sociales. Entonces, lógicamente, ya sabes que utilizando redes sociales le estás dando derechos de uso, estás cediendo tus derechos hasta la limitación que pone cada política de privacidad. Si no, entra en las políticas de cada red social y verás qué pasa con la propiedad intelectual de lo que creas, que de cierta manera les das esa cesión de uso. Pero claro, el autor tiene que poder eliminar, restringir, es decir, cesar en esa licencia en el momento que él decida. Entonces vamos a ver cómo se aplican estas normas, cómo los países lo pueden interpretar y al final, ¿qué pasa? Por eso te decía, ¿tiene copyright un tweet? ¿Puede tener copyright? ¿Tiene derechos de propiedad intelectual el contenido que generas en internet? Ya sea en una publicación, en una cadena de ellas o en cualquier otra manera. Desde mi punto de vista, sí, siempre que cumpla los criterios de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 10 en la ley española, y que podamos decir que de verdad hay una obra original que aplica, es decir, que ha sido resultado de esa actividad intelectual y de la personalidad del autor. Si todo esto se cumple, a partir de ahí podremos investigar, podremos llevarlo a la parte de propiedad intelectual. Si no se cumple, si es un mero tweet, si es una mera reseña, fragmento o combinación de palabras que, como dice la nueva normativa, se puede utilizar sin tener que pedir permiso, pues entonces no tendremos protección. Por eso, al final, lo que yo recomiendo, seguir de cerca toda novedad, lo que seguiremos comentando en este canal y por supuesto que te suscribas si todavía no te has suscrito y que me ayudes a llegar a más gente compartiendo este vídeo. Así que nada, espero tu respuesta, tu comentario y tu valoración en los comentarios y que a partir de ahí podamos seguir avanzando y creciendo comunidad. Yo soy Pablo Maza, cualquier cosa me tienes en la página web palomazaabogado.es y nada más, nos vemos.